¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta bella amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata de la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi boca y mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y con ustedes, hoy presento el ministro Eloy Miguel. ¡Abba, Padre! ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi boca y mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar desde Gálatas 3:9. Porque los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muchas gracias. Y con ustedes, hoy les presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. ¡Abba, Padre! ¡Qué hermoso estos ministros de Dios! Limpios, puros, sin mancha, sin contaminación. Nunca se han sentado en sillas de escarnecedores. Como dice el Salmo 1, del 1 al 5. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. Hoy quiero dar gracias al Dios y Padre eterno por existir y por habernos creado para que existiéramos. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo bendito, por su manifestación y por su reino, por su poder y su gloria, por haber entregado su cuerpo para que nosotros pudiéramos comprender lo que es el perdón y volver a empezar de cero. Hoy doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que Dios ha enviado a nuestros corazones y por el cual hoy clamamos, Abba, Padre. Papi, Padre, gracias por tu amor y por tu don inefable. Quiero dar gracias a Dios por la salud que le da al enfermo. Recibo que todos los enfermos hoy están sanados en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Hoy doy gracias a Dios por la prosperidad que le da al pobre, porque recibo que todos tienen derecho a la comida, a la bebida y al vestido, y que Dios es bueno y poderoso para hacer que sus hijos adoptados puedan tener un bienestar económico. También doy gracias a Dios por la moral que nos ha dado, porque recibo que a través de estos conocimientos cada día somos más limpios y perfectos y santos delante de los divinos ojos de Dios, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hoy doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque recibo que revolotea en nuestros corazones para hacer luz a las naciones. Por eso, gracias a Dios por todos ustedes, porque Dios en su multiforme hoy me ha venido a visitar a mí. Bendito sea el Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo por tanto amor a su pueblo. Amén, lo recibo. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano. Lo recibo. Te declaro libre. Lo recibo. Te declaro sano, reinando en vida de Cristo Señor. Lo recibo. Te declaro sano. Te declaro libre. Te declaro sano, reinando en vida en Cristo Señor. Abba, Padre. Mira, muy importante el estudio de hoy. Hay mucho que decir, difícil de explicar, porque nos hemos hecho tardos para hoy. Pero lo cierto es que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, llevó el cuerpo de Adán. Adán, sí, porque en la carne nosotros somos del primer Adán. Y en el Espíritu somos del segundo Adán. Como está escrito en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículos 44 al 58. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Nuestra alma es nuestra carne.
alma viviente. Una carne que tiene un poder para pensar y hacer y deshacer. La carne es el alma. Y tenemos un espíritu vivificante. Dentro de nosotros hay el poder y la gloria de Dios. Bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, ¿ven? Perdón, honradez, todo lo bueno está dentro de cada uno de nosotros. Pero hemos vivido durante mucho tiempo por nuestra carne y no por nuestro espíritu. Por eso es necesario que la carne muera, o en efecto los deseos de la carne mueran, para que el poder del espíritu viva en nosotros. O esa es la bendición que vino a traernos nuestro sumo sacerdote, Cristo resucitado. Para que la bendición de Cristo caiga sobre nosotros, tenemos que apartarnos del mal al bien. Esa es la gran bendición. Como dijo ahorita el ministro Eloy Miguel, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si un hombre no tiene fe, no puede, o sea, no cree en esto, entonces no es bendecido. Por eso por ahí hay mucho que tú le dices bendecido, bendecida, y te dice que Dios te bendiga. Bueno, todavía no lo ha entendido. Recibimos en el amor de Dios que pronto lo entenderá. ¿Ustedes lo han entendido? Amén. ¿Dónde están los benditos y benditas de Dios? Amén. Porque tú eres un bendecido, tú eres una bendecida. Entonces, cuando yo soy bendecido por mi fe, se hará. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? ¿Me siguen? Muy importante. A ver, en Efesios, en el capítulo 1, de 3 al 5, el amado apóstol Pablo, diga Pablo. Nosotros aquí tenemos un solo apóstol, Pablo. Pablo es el último de los apóstoles, no hay más apóstoles. Tenemos un solo Señor, Cristo. Por eso aquí no le decimos a nadie Señor Miguel, Señor Francisco, sino que le decimos bendecido Francisco o bendecido Miguel. Pero no le decimos a nadie Señor, porque cuando nosotros nos hablamos y decimos, anoche el Señor me visitó, ¿de qué Señor estoy hablando? De Cristo. Anoche hablé con el Señor. ¿Con qué Señor hablé? Con Cristo. ¿Me entiendes? Si digo, ayer hablé con el bendecido Luis, hablé con el bendecido Alfredo, entonces ya estoy hablando de los bendecidos. Pero cuando digo Señor, es Cristo, porque solamente tenemos un solo Señor. También es muy importante recordar que tenemos un único Dios. ¿Y quién es el Dios de nosotros? El Dios de nosotros es el Todopoderoso, el Creador, el Eterno, el Invisible, el Inmortal. Ese es el único Dios que tenemos, al cual le rendimos pleitesía, al cual nos arrodillamos delante de Él, y no con nuestra rodilla, sino con nuestro corazón, con la humildad que hay en nuestras vidas. Esa es la mejor rodilla que podemos doblar, en nuestro ego, nuestra forma de ser, por lo cual clamamos. Así que hijos adoptados, Efesios capítulo 1, 3 al 5, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición espiritual en estos lugares celestiales con Cristo, el cual nos adoptó, nos llamó para ser adoptados hijos suyos. Bueno, resulta que yo era bastardo. ¿Por qué era bastardo? Bueno, porque era hijo de otro papá. Yo era hijo de vuestro padre Adán. En la escritura el Señor le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. El diablo es el primer Adán, porque el diablo es carne. Carne es contrario. Carne es adversario. Los deseos de la carne son contrarios a Dios. Gálatas capítulo 5, 16 al 25. Lo recordamos, ¿verdad? Que cuando hablamos de diablo hablamos de carne. Por eso el Señor le decía a los fariseos y saduceos, vosotros no sois hijos de Abraham,
sino que sois hijos de vuestro padre el diablo, o sea, del primer Adán, de la carne. Recordemos que Caín mató a Abel. Él desde el principio es homicida. ¿Por qué es homicida? Porque no le importa matar. Y los fariseos querían matar a Cristo. Pero un hijo de Dios querrá matar a otro, cometer homicidio. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque el sexto mandamiento dice: no cometerás homicidio. Y los verdaderos hijos de Dios quieren obedecer a Dios. Por eso no cometen homicidio. Así que cuando Cristo llevó su cuerpo hasta la cruz del Calvario, llevó al diablo. ¿A quién es el diablo? El primer Adán. ¿Quién es el primer Adán? Los deseos engañosos. ¿Quiénes son los primeros engañosos? Los deseos engañosos. La carne. La carne la llevó hasta la cruz. Y en la cruz fue destruida esa carne con la destrucción de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Por cuanto los hijos, ¿dónde están los hijos? Por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, Dios también en Cristo participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir. Oído, mosca, no dice cachetear, nalguear, pellizcar, dice literalmente para destruir. En la de los testigos de Jehová dice reducido a la nada. En la Biblia que usan los testigos de Jehová dice reducido a la nada. Y reducido a la nada y destruir no es lo mismo. ¿Ah? Nada es nada. Es lo mismo. Nada es nada y destruir es destruir. Por eso, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Dios también en Cristo de Nazaret participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Recuerden que dice tenía es tiempo pasado. El imperio, el poder de la muerte, esto es el diablo, o sea, la carne. La carne fue destruida, mas ahora Dios levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Y cómo lo levantó? Por el Espíritu Santo de Dios que no muere. ¿Y dónde está ese Espíritu Santo de Dios? En vosotros. Ahora lo envió a vuestros corazones para que ustedes tengan la vida eterna. ¿Sí comprendemos? ¿Y cómo se ganó Cristo esa vida eterna? Por la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? La palabra. ¿Dónde está eso? Romanos 1:16. Vieron que aquí está mala, está, pero bueno, pues, ¿ah? Activa. Y tiene conocimiento. Ahora bien, Dios nos llamó para adoptarnos hijos suyos. Cuando un hombre natural con su esposa adoptan a un hijo de la calle, aquel hijo ya tiene unas condiciones, una forma de pensar. Pero cuando ellos lo traen a su casa, ¿le van a aceptar aquellos pensamientos o los enseñarán unos nuevos? Es lo que está haciendo Dios con nosotros. Dios nos dejó en la tierra por ser hijos de Adán, pero luego nos llamó, nos ha llamado con un propósito. El propósito de Dios para todos nosotros es nuestra santificación. Por eso nos llamó para que nosotros fuésemos por Él educados. Y nos presentó las Sagradas Escrituras como un manual de vida, la cual nosotros tenemos que ver y oír y hacer. O sea, obedeciendo la palabra de Dios, somos una nueva criatura. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Amén. Ok, entonces Dios nos adoptó, nos empieza a educar. Nos dice, no, tranquilo, agarren 6 días de la semana, trabajen, hagan todas sus cosas, pero nos vemos el sábado. ¿Y para qué nos vamos a ver el 7º día? Porque yo lo santifico en el día 7º.
Por eso Dios bendijo el séptimo día para santificarnos. ¿Y cómo nos santifica? A través del conocimiento de la gracia de Dios. Por eso nos reunimos cada sábado los hermanos, los hijos del Dios Altísimo, los hijos del Dios viviente, para pasarlo en familia y llenarnos del conocimiento de la gracia de Dios que nos va perfeccionando y llevando de gloria en gloria. ¿Qué le parece esta noticia? Por eso está escrito que hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Y Dios aquí ha venido a lavar nuestros pies. Recordemos que el Señor le lavó los pies a los discípulos. Y Pedro decía, no, Señor, a mí no me lave. Si no me dejas hacer lo que yo te vengo a enseñar a que tú hagas, entonces no podrás hacerlo. No, entonces lávame todo el cuerpo. ¿Sí comprendemos? Y así como Dios me lavó los míos, yo hoy lavo los de ustedes, para que ustedes a la vez laven los de sus familiares, los de sus amigos, y así todo el planeta esté lleno del Espíritu Santo, que es la luz de Dios. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Ahora bien, miren la diferencia entre hijos y bastardos. El hijo se dice respecto al que es de sus padres, descendiente, niño, vástago, sucesor, heredero, retoño. Ejemplo, aquel que está en la casa puede obedecer a su papá. Si su papá es correcto y recto, le va a educar al hijo, y el hijo no va a hacer lo que le da la gana, va a hacer lo que el papá dice, porque por eso es la cabeza del hogar. ¿O no es así? Esto es en las familias funcionales. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Ahora bien, ¿qué es bastardo? Se degenera de su origen o naturaleza, nacido fuera del matrimonio. Ejemplo, Patricia se casó con Roland, y Roland y Patricia viven juntos en su casa, pero Patricia se enamoró por fuera de otra persona. Y resulta que tiene un hijo con aquella otra persona. Este hijo que está fuera del matrimonio no puede ser, no va a ser educado por este padre, sino que va a ser de afuera, de diferente. Ya ese es bastardo y no hijo, porque hubo un adulterio. Hubo un adulterio. O sea, yo. Pero en el espíritu, pero en el espíritu también hay adulterio. Y es a lo que nos llama el amado apóstol Pablo. Y nos lo presenta de esta forma. Mira este ejemplo. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice Pablo. ¿Quién dice? Pablo. ¿Quién es nuestro apóstol? Pablo. Dios lo envió para los gentiles. Por eso tenemos que pelar el ojo. Dice, ojalá me toleraréis un poco de locura, porque esto parece como de loco, ¿verdad que sí? Pero toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado. ¿Qué es desposar? Casado. Casar. Porque os he desposado con un solo esposo. ¿Con cuánto? Con uno solo. Con un solo esposo, para presentarlos a ustedes delante de él como una virgen pura. Ahí entra la congregación como la iglesia. O sea, Pablo lo que nos está diciendo, yo a ustedes los presento limpios, sin pecado, puros, delante del Señor nuestro Dios, para presentárselos a Cristo como una virgen pura para Él. Eso somos nosotros, la iglesia. Entonces, pero temo que como Adán engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios.
¿Es necesario ser fiel en un matrimonio? Es necesario. Pero resulta que Pablo le está llamando atención a la iglesia, porque la carne puede ser engañada. ¿Ve? Y dice lo siguiente: porque si viene alguno, o sea, no él, sino otro, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, Pablo predica a Cristo resucitado. Pedro predica a Jesús de Nazaret. Vamos analizando. Esto es difícil de explicar porque nos hemos hecho tardos para oír. Pero si prestamos bien atención, vamos a saber de lo que se trata. Entonces dice Pablo: pero temo que como Adán engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, Pedro predica a Jesús de Nazaret, Pablo predica a Cristo resucitado. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, Pedro predica a otro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a pentecostal, bautista, presbiterianos, testigos de Jehová, etcétera, te predican a espíritu de demonio. Mientras que Pablo te predica Espíritu Santo. Pablo no le habla a tu carne, Pablo le habla a tu espíritu. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Así que, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, que ya es el Espíritu Santo, u otro evangelio, Pedro predica el evangelio de la circuncisión. Pablo predica el evangelio de la incircuncisión. Son solamente dos evangelios, aunque la Biblia o el Nuevo Testamento dice evangelio según San Mateo, evangelio según San Marcos, evangelio según San Lucas, evangelio según San Juan, como si hablara de cuatro, y por ahí ha salido el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, etcétera, etcétera. Pablo en Gálatas capítulo 2, 7 y 8 predica que solamente hay dos: el evangelio de la circuncisión, del cual habla Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Judas, y primera, segunda y tercera de Juan, y el evangelio de la incircuncisión, que es el que predica el amado apóstol Pablo. Estos son solo dos evangelios, dos buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas de Pedro y los 12 apóstoles? Bueno, estos representaban las 12 tribus de Israel. Y la buena nueva era que Moisés había hablado que dentro de la congregación, dentro de sus hermanos, saldría un varón, que a él tenían que oírlo más que a Moisés. Y que el que no oyera a aquel varón iba a ser desarraigado del pueblo de Israel. Y dijo: a este Dios lo levantaría para bendecir todas las familias de la tierra. Usted va comprendiendo. O sea que Cristo de Nazaret es uno y Cristo resucitado es otro. Aquel tenía que morir y este tenía que ser levantado de entre los muertos. Si aquel no muere, usted no hereda. No se puede abrir el testamento si no está confirmada la muerte del testador. Por eso ahora se abrió el Nuevo Testamento, donde nosotros los gentiles somos coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella hermosa promesa que se le hizo a nuestro padre ancestral, Abraham, el padre de la fe. Como lo habló hoy el ministro Eloy Miguel en Gálatas 3:9. Porque los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Me siguen hasta ahí? Amén, lo recibo. Entonces viene y dice Pablo, que nos ha presentado como una virgen pura a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, yo he aceptado el evangelio de la incircuncisión, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Quiénes eran aquellos grandes apóstoles? Pedro, Santiago, Juan. Esos eran los grandes apóstoles. Pablo está hablando de ellos. Pablo nos está diciendo, si ustedes piensan que estar en esta congregación, que estamos con Cristo resucitado, y ir a otra, a estar con Cristo de Nazaret, los va a llegar a la perfección, es imposible. ¿Por qué? Porque están obteniendo dos conocimientos y no van a discernir. Tienen que aprender a discernir entre lo terrenal y lo celestial. Sí vamos comprendiendo, ¿me siguen ahí? Muy importante esto, porque ahí está la fidelidad a Cristo. Ahora que viene un hermano y estamos hablando con el hermano, le estamos diciendo, unos son bastardos y otros son escogidos, otros son apartados para el conocimiento de la gracia de Dios. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, dice Pablo. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Era Pablo tosco en la palabra? Tampoco lo era. Miguel sí lo es, pero Pablo no. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el versado de los israelitas como sumo sacerdote. Gamaliel era un verdugo en la ley de Moisés. Así que Pablo, instruido desde niño con él, era un versado también en el conocimiento de la ley. Por eso Dios lo tomó, para que nadie le pudiera decir a Pablo, no tiene razón en lo que estás diciendo. Pablo era un versado en la ley y ahora venía siendo un versado en la gracia, porque fue el único de los apóstoles que fue subido al tercer cielo, el paraíso, según 2 Corintios 12, del 1 al 4, donde vio y oyó al Señor nuestro Dios para conocer toda la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos, según el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23. ¿Sí vamos comprendiendo? O sea que es muy importante prestarle mucha atención al mensaje que trae el amado apóstol Pablo. Y es Pablo el que nos presenta como una virgen pura delante de Cristo para casarnos con él. Ahora, somos hoy nosotros la amada Madre Iglesia del Señor. Somos su esposa. Imagínense ustedes que el hombre vea a su mujer con otro hombre o coqueteando con él. ¿Sería bien? O viceversa, la mujer ver al hombre coqueteando con otra, se llamaría adulterio, infidelidad. Y Pablo lo que está diciendo es que necesitamos serle fiel a Cristo. Ahora le voy a explicar con citas bíblicas cómo el Señor le habla a la carne y explica lo que es carnal. Libro histórico de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, o sea, vosotros sois hijos de la carne, y de los deseos de vuestro padre carnal queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido la verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su propia carne habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ustedes creen que los fariseos y saduceos tenían razón cuando mataron a Cristo? Hablaban mentiras para culparlo a él de herejía. Ellos, era un ente espiritual que le decía, acúsenlo, acúsenlo, en ninguna manera. Ellos, por su propia forma de pensar, según la ley de Moisés, querían, y lo hicieron, matar a Cristo, llevar a Cristo a la cruz. Por eso el Señor le dice, ustedes no son hijos de Abraham,
Porque si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham harían. ¿Y qué cosas haría Abraham? Honrar a Dios sobre todas las cosas. Porque Abraham es el padre de la fe. Creyó en Dios, mientras que su hermano que hacía estatua le llevaba, mira, esta es la diosa de la fertilidad, mira, esta es la diosa de la prosperidad, mira, este es el Dios que va a hacer que tú vivas 1000 años. Abraham le dijo no, y agarró hasta un palo y le dio de palazo a todo ese poco de estatua para demostrar que el Dios único y verdadero es invisible. Y uno se arrodilla delante de Él en el corazón, con tu humildad, con tu fe. Así también está escrito en el libro de Juan 6:70. En el libro histórico de Juan, capítulo 6, versículo 70. Para que ustedes vean que el diablo es la carne, el Señor dice, el Señor le respondió, no os he escogido yo a vosotros, le dijo a los discípulos, no los he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. No dice, y uno de vosotros es incitado por el diablo. Dice, y uno de vosotros es diablo. ¿Por qué es diablo? Porque los pensamientos son carnales. Porque desea estar en los pensamientos de la fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades, que en los pensamientos de Dios, que son mansedumbre, tolerancia, templanza, amor. Sí vamos comprendiendo la diferencia entre la carne y el espíritu. Nosotros, según la carne, si andamos en la carne, somos diablos. Si andamos en el espíritu, somos hijos del Dios viviente, dioses en la tierra. ¿Usted comprende la diferencia? Entonces, ¿por dónde va a andar usted? ¿Por la carne o por el espíritu? Pues así está escrito en 1 de Juan 3:8. El que practica el mal es de la carne, porque los deseos de la carne son malos desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. ¿Para qué vino Cristo? Como está escrito en Gálatas 5, 16 al 22. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, sino lo que no queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? A ver. ¿Cuáles son las obras de la carne? Idolatría, celos, ira, contienda, dissensión, herejía, hechicería, borrachera, Se la saben. y pare usted de contar. Y pare adulterio. Y pare usted de contar. Todo lo que es malo es de la carne. No es de un diablo que anda atrás de nosotros. No. Nosotros somos los malos. Y cuando reconozcamos que según la carne somos malos y que Dios nos adoptó para enseñarnos cosas buenas y para que cambiemos del mal al bien, esa es la bendición de Cristo, entonces andamos por el Espíritu. Y ahí es donde somos hijos del Dios viviente. ¿Usted va comprendiendo? Como está escrito en Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Estos son dos, aunque en un solo cuerpo, igual que Cristo y la resurrección de Cristo. Cristo es uno, el cuerpo, el que dominó y llevó hasta la muerte,
Y el otro es lo que está dentro del cuerpo, que es inmortal, invisible, perpetuo, que es Dios. ¿Usted va comprendiendo? Entonces dice Pablo en Romanos 8, 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven según los deseos de la carne no pueden agradar a Dios. O sea que nosotros tenemos que condenar esos deseos de la carne en nosotros y llevarlos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Por el poder de la palabra y por la balanza de justicia. ¿Sí entendemos? Yo lo recibo. Es muy importante comprender lo que está escrito en el libro histórico de Juan 1, 11 al 13, para que comprendamos quiénes son los bastardos y quiénes son los hijos de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando está diciendo el apóstol Juan aquí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no está hablando de todo Israel o de todos los gentiles, porque ahí con él había tanto israelitas como gentiles con Cristo que recibieron a Cristo, ¿verdad que sí? Estaba hablando de los fariseos y de los saduceos, que como sacerdotes tenían que recibirlo, porque la profecía era que Leví, en la congregación de Leví, no iba a permanecer más ni el cuerpo ni el Espíritu de Dios. Y esto iba a ser cuando llegara el Mesías. Pero no recibieron al Mesías. Y por lo tanto, más bien, le crucificaron y le mataron. Le quitaron el puesto que tenía como sumo sacerdote de Dios. Pero Dios le levantó de los muertos y le dio un ministerio que no es hecho por manos de hombre, para que sea eterno, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Por eso, según el orden de Melquisedec, Cristo es nuestro sumo sacerdote y tiene el poder para bendecir todas las familias de la tierra y que cambien del mal al bien. ¿Usted va comprendiendo? Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ojo, mas a todos los que le recibieron, esto es a nosotros, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero solamente se le da potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen a los que creen y obedecen a la palabra de Dios por medio de Cristo. Por eso Él dijo, el que viene a mí puede llegar al Padre. Si no podemos llegar a Cristo o no creemos en Cristo, entonces no podemos llegar al Padre, porque el camino es Cristo. Y ahora resucitado. Ojo aquí, los cuales, fíjate cómo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esto es a nosotros, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, la carne mía es hecha por papá y mamá, humanos, ¿ok? Pero Dios me tomó, me adoptó, destruyó la carne mortal, me dejó huérfano
y ahora soy hijo del Dios viviente y de la amada Madre Iglesia. Hace parir Dios una nación en un día. Isaías capítulo 66 lo dice. Y nosotros somos una nación en Cristo Señor nuestro. Un solo cuerpo, un solo Dios, un solo bautismo, el del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué les parece esto? ¿Será una buena noticia? Amén. Como está escrito en el libro histórico de Mateo 16, 24. Entonces el Señor les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor le está diciendo: si usted quiere venir en pos de mí, deje sus deseos carnales, crucifíquelos y sígame. Y entonces será llamado hijo de Dios. ¿Qué les parece a ustedes? Hermano, pero es que a mí me es muy difícil porque yo soy maracucho y digo, no, y, hey, poco a poco y paso a paso hemos llegado a mucho. Y la victoria ha sido de muchos de los que están aquí. Aquí hay muchos que fueron fornicarios, adúlteros. Aquí hay muchos que fueron afeminados. Aquí hay muchos que fueron prosti. Y aquí hay muchas que fueron de todo. Maldicientes, borrachos, de todo. Pero hoy, para la gloria de Dios, han sido santificados. Han sido justificados. Y Dios se ha manifestado y glorificado en ellos. ¿No es maravilloso eso? Amén. No es lo que queremos del mundo, que el mundo cambie, que el mundo sea transformado del mal al bien. Esta es la hora y esta es la oportunidad. Como está escrito en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios y la amada, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ustedes. Por esto ahora vivimos para Cristo y somos formados por Dios porque somos de Cristo. Como está escrito en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios, ¿quién? Dios Preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto Dios lo preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Por eso es muy importante no deslizarnos, hermanos, mantenernos firmes en el Señor. Hay muchos por ahí que piensan que Dios nos castiga. Muchos dicen, no, Dios, cuando ya me falten 2 respiros, me arrepiento. Es mejor, como dice Salomón, es mejor perro vivo que león muerto. Porque el perro vivo tiene la oportunidad de arrepentirse. El león muerto, ya muerto está. Como está escrito en Hebreos capítulo 12, 5 al 11, 5 en adelante. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor, ¿quién? el Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Nos ha recibido Dios como hijo? Entonces nos va a disciplinar para que cada día seamos mejores. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Disciplina que todos han sido participantes. Isaías, el profeta, tuvo 3 años desnudo predicando.
¿Quién hizo eso? Dios. Job, además de ser muy rico, llegó a ser muy pobre y perderlo todo. ¿Quién hizo eso? Dios. Los disciplinó Dios. Cristo, con súplica y ruego, pasa de mí esta copa. No, se hace mi voluntad y no la tuya. ¿Quién hizo eso? Los apóstoles fueron perseguidos y fueron crucificados y fueron muertos. A Juan lo tiraron en una paila de aceite hirviendo. Y como no murió, lo tiraron en la mazmorra para que terminara de morir allá en la isla de Pasmo, donde escribió Apocalipsis. Ninguno de ellos, con excepción de Abraham, nuestro padre ancestral, tuvo una vida larga y próspera. Y Abraham también fue traspasado de dolores, pues dice que vivió con esperanza sobre esperanza. Ahora bien, estos de los que le he nombrado son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Dios los usó como profetas, como apóstoles, como el Cristo, su Hijo amado. Y aún así padecieron. ¿Por qué? Porque Dios los reprendía como a hijos. Y a nosotros. De la misma manera. Pero esto no quiere decir que sea así por siempre, sino que nosotros tenemos una esperanza mayor, que es la resurrección y el andar con Cristo resucitado. ¿Usted comprende? Amén. Es la bendición más grande que todos ellos esperaron y que hoy se manifiesta a través de nosotros. Pues yo lo que espero es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ustedes. De la misma manera. Por eso, Dios al hijo que ama, azota. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, entonces de la cual todos han sido participantes, entonces serías bastardo y no hijo. Muchos por ahí llenos de dinero, vendiendo droga o haciendo el mal, entonces dicen, a mí siempre me va bien con el Dios mío. Lo que pasa es que el Dios mío no te ha agarrado, que es el verdadero. Cuando te pida factura, entonces todo el mal que tú has hecho tienes que pagarlo, porque tienes que compadecer ante el tribunal de Cristo, que no es igual al tribunal humano. En el tribunal de Cristo, Cristo te dice, sí, yo te perdono tus pecados, pero tienes que pagar conforme a tus hechos. Colosenses 3:25. ¿Qué dice Colosenses 3:25? Porque tu justicia recibe la justicia que comete porque me Papá, que yo, David agarró a un hombre, Uria, y lo puso delante para que lo matara. Cuando murió el hombre, David se quedó con la mujer de ese hombre. Y David, Dios le perdonó, pero tuvo que pagar conforme a sus hechos. Lloró, suplicó, rogó, tuvo 7 días sin comer nada. Pero el hijo de David también murió, porque así como una madre y una mujer lloró por su esposo, así David y su mujer tenían que llorar por su hijo, que Dios también se lo quitó. ¿Sí me expliqué? Por eso nadie va a quedar sin castigo. El único que queda sin castigo es aquel que no hace el mal. Por eso el Señor nos invita a que hagamos bien y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, si no desmayamos, vamos a recibir de lo sembrado. Pues todo aquel que siembra tiene que recoger. Y si tú siembras el bien, ¿qué vas a recoger si no el bien? ¿Comprendimos? Yo lo recibo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ciertamente veneramos a nuestros padres terrenales, porque
¿por qué mejor no obedecemos al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si nos portamos mal, Dios nos castiga para que nos portemos bien y seamos santos. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, vas a ser bueno porque lo vas a hacer. Punto. Queráis o no queráis. Va a llevar más palo que una gata ladrona. Entonces es mejor desde ya, como yo soy sabio, inteligente, yo digo desde ya me voy a empezar a portar mejor para no llevar palo. Así que si siembro el bien, recibo bien. Si siembro el mal, recibo mal. ¿Qué voy a hacer entonces? El bien. ¿Verdad que este día nos está santificando? Yo lo recibo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que seáis sanados. Yo lo recibo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la que nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Es esta la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo es una raíz de amargura? La ira, la contienda, la disensión, la herejía, la hechicería, la borrachera, las enemistades, la fornicación, el adulterio. O sea, estar en la carne puede producir a tus hermanos una raíz de amargura. Tú tienes más bien que ser la luz de tu casa. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Entonces vosotros sois la luz de las naciones. Mira como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. ¿Quién se lo sabe? Porque así nos ha mandado el Señor. Diciendo, te he Te he puesto puesto para luz de los para gentiles, luz para que me sea de salvación hasta lo último de la tierra. Mira qué tremendo, está mala todos en la cita bíblica. Qué tremendito. Entonces, mira, así nos ha mandado el Señor. ¿Quién nos mandó? El Señor. No el bendecido, el Señor. Así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto, sí, a ti, para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea que nosotros venimos a culminar el trabajo del Señor hasta lo último de la tierra. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Amén. Yo lo recibo. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lloré, pataleé, rogué, supliqué. Tenéis que pagar conforme a tus hechos. ¿Usted va comprendiendo? ¿Quiere seguir haciendo el mal? Aténgase a sus consecuencias. Es necesario activar el espíritu, pues los frutos del espíritu agradan a Dios, como está escrito en Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del espíritu, a ver, ¿cuáles son los frutos del espíritu? Mansedumbre, tolerancia, templanza. Bueno, contra tales cosas no hay ley.
Si usted anda por los frutos del Espíritu, entonces no hay ley. Y si no hay ley, entonces no hay pecado en usted. ¿Verdad? Porque si no hay ley, no hay pecado. Porque el pecado entra por la ley. Y si usted es un santo de Dios, entonces no puede haber pecado. ¿Me expliqué? Yo creo que hoy sí vamos a salir santificados de aquí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por dónde vamos a andar? Por el Espíritu. Como está escrito en 1 Corintios 6, 9 al 11. Y con esto le concluyo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No es rey. No, que voy a esperar hasta el último momento para que ya cuando ya esté en el último aliento, Dios perdoname. Mijo, tenéis que pagar conforme a tus hechos. Todavía, que eso va a venir un estudio muy pronto para que comprendamos esto. Todavía si te morís sin pagar, venís en otro cuerpo a pagar lo que debéis. Pero a Dios no se le salva a nadie. Porque la palabra ya está escrita. Y lo que está escrito, escrito está. Así que depende de ti, tu infierno o tu cielo. Yo prefiero estar aquí en el cielo. Y que siempre en mis oraciones poniendo a Dios por delante, que me libre del mal, que me aparte de la tentación. Que me aparte de la tentación. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Así que si alguno es alguna de estas cosas y llega a esta congregación, y si esto eras alguno, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo recibo que todo lo que nosotros fuimos ayer, ya hoy el Señor nos los ha perdonado. Pero recuerden lo que le dijo a María Magdalena: no lo hagas más. No lo hagas más. Si nosotros fuimos antes de llegar aquí a algo, ya no lo hagamos. Ya no seamos más eso. No erréis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ninguna de las cosas de la carne pueden heredar el reino de Dios. Y si ya estáis aquí, ya habéis sido justificados, santificados, y por el Espíritu y el poder del Señor y Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Comprendimos? Amén. Por lo cual clamamos, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, por la potestad de mi Señor y Salvador Cristo bendito, y en su nombre, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los declaro con una moral intachable y los presento como una virgen pura a Cristo. Yo recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros, como una llama flameante, va a alumbrar a todas las naciones para salvación. Cumpliendo lo dicho por nuestro Señor, más bienaventurado es dar que recibir, como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35. Los invito a que, como todos los sábados, compartan unos con otros todos sus bienes y su alegría y su amor y sus buenos deseos y buenas obras. Y como está escrito en 1 Corintios, capítulo 16, 1 y 2, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿cuántos? Dice solamente el ministro.
cada uno de vosotros ponga algo aparte. Enseñen así también a vuestros hijos. Cada uno de vosotros todos los domingos, poner algo aparte para cuando llegue el sábado no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia nuestra. Para la gloria de Dios, estas ofrendas son administradas por la misma congregación, para que no digan el ministro se está llenando con los cobres nuestros. Por lo cual clamamos, cuentas claras conservan la amistad. Así está escrito en 1 Corintios 16, 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Cada primer día de la semana, no cada mes, cada año, cada primer día de la semana. Y les voy a traer un ministro competente, el estudio de un ministro competente. Porque hay ministros incompetentes que están robando al pueblo de Dios, cobrando los diezmos para ellos mismos. Vamos a quitarle la máscara, en el nombre del Señor. Y hay muchas por ahí y que pastora. Vamos a quitar esa máscara también. Porque desde hoy vamos a ser ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sí o no? Lo recibo. A ver, los que me van a ayudar a cantar. Con los frutos de mis labios Voy a alabar a mi Señor, a Cristo resucitado por la voluntad de Dios. es Cristo Mi gran pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador, porque aclamo a Padre, al Cristo Redentor, unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres son unos solitos, porque son un solo ser. Abba Padre, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Él es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso lo dice Pablo en Hebreos 2:14. Si lo quieres saber, léelo tú también. Si lo quieres saber, léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, se de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entra hasta la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, y en mi Dios te vino a hablar. Tu querido hermano, que presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor, que Dios nuestro Señor, de que yo te vengo a hablar, está atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas para la vereda, a que el príncipe Miguel, a ver lo que Dios
sol. Ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es de Dios nuestro Señor, del que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, ay, arriba, por ti creeré, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde, el viernes día bonito, hasta el sábado a las 6. De este sábado bendito, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno te invito a disfrutarlo con gozo, no es un día de negocios, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradécele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está el